En el Colegio de San Silvestre, nuestra profe nos pidió que hiciésemos un trabajo sobre el Día de Andalucía. Y la verdad, estaba un poco perdida. Sabía que era el 28 de febrero, pero no tenía ni idea de qué era lo que se celebraba. Pensé que era una cosa de hace muchos años, pero qué va. Resulta que muchos vecinos del pueblo estuvieron allí. No ha pasado tanto tiempo. El año 1980, que es el que se conmemora cuando hablamos del 28F, es solo 5 años después de haber muerto el dictador en España. Franco murió en noviembre del 75 y todavía en el año 80 estaban la confrontación, el enfrentamiento entre las fuerzas que pretendían que la dictadura continuara sine die en España y las fuerzas democráticas que decían que España tenía que ser un país democrático como era el resto de Europa y como correspondía a los tiempos que estábamos viviendo, más allá de haber pasado ya muchos años de dictadura. En aquel momento gobernaba la UCD. Entonces la UCD lo que proponía para Andalucía era la autonomía por el artículo 143 de la Constitución. Después estaba el artículo 151 por el que había cedido la autonomía Cataluña, el País Vasco y Galicia. El artículo 151 le daba más competencia a la autonomía que el artículo 153. La Constitución en sí misma ya recogía las llamadas nacionalidades históricas, que eran el País Vasco, Cataluña y Galicia, que por aquello de lo que le venía de la Segunda República, pues digamos que por la vía rápida pasaban al Estado autonómico. El resto de España no estaba previsto que accediera a un régimen de autonomía tan plena como esas 3 comunidades. En esa época pues tendría unos 33 años, estaba trabajando en Huelva, en plena vida laboral, con 4 hijos pequeños, y afiliada a sindicatos. Que ya estaba trabajando en Ibiza, me iba, venía en invierno, entonces estaba aquí, claro. En algunos sitios leí que el 4 de diciembre de unos años antes también fue muy importante. Hubo una gran manifestación por las calles de las 8 provincias andaluzas para pedir que Andalucía pudiese ser autonomía, como lo decía la Constitución española. Algunas personas del pueblo estuvieron allí, en la manifestación de Huelva: Barta, Rafael, Manuel, Brígida. Eso fue en el año 1977, 3 años antes. 2 años después de, como decía antes, haber fallecido el dictador en España. El 4 de diciembre de 1977 fue muy importante porque el deseo del pueblo andaluz de terminar con una época que había sido muy oscura, pésima para Andalucía, de atraso, de marginación, de explotación. El 4 de diciembre representaba la ilusión por un futuro mejor, por unos mejores servicios públicos, por mayor igualdad. Pensando en que le iban a dar unos derechos a Andalucía que los tenía con alegría. Me emociono porque verdaderamente pensamos que no nos han tratado justamente casi nunca o nunca. Y eso fue pues una alegría, como que nos daban una cosa de justicia a los andaluces. Y en verdad, Manolo, que era un hombre ya veterano en aquel tiempo, ya había ido a participar en la manifestación, y Barta, pues, con sus problemas de la mujer y demás, se habían encontrado en aquella situación. Eso era el reflejo de la gana de libertad y de cambio que tenían la gente, ¿no? Y en el año 1980, el 28 de febrero, consiguieron que se celebrara el referéndum. Los andaluces tenían que votar si deseaban tener la autonomía. Y claro, y queríamos que Andalucía la defendiéramos nosotros y que tuviéramos nuestras leyes. Yo que sé, un orgullo de tener nuestro gobierno propio y después pues poder decidir lo que nosotros queríamos, ¿no? Aunque dependiéramos del Estado de la Nación,
pero teníamos una independencia. Nosotros teníamos podíamos cambiar muchas cosas que si no fuera así no las podíamos hacer. Desde Andalucía se generó un movimiento, yo creo que de los más importantes que ha habido nunca en España, que hizo cambiar la estructura de España completamente, ya no solo de Andalucía, sino del resto de España. No era nada fácil ganar aquel referéndum. El referéndum estaba convocado de que se aprobaría el 151 por el 50%, más del 50% del censo electoral. Eso quería decir que el que votara que no, el que no fuera a votar y los fallecidos que todavía figuraban en el censo, naturalmente no eran sí. Por lo tanto, es como si estuvieran todos votando que no. O sea, eran unas condiciones favorables a que nos aprobara por el 151. Aún así, ganamos. Por muchos votos. Los andaluces lo tuvimos claro. La victoria que había sucedido en Andalucía realmente fue una victoria sin paliativo, que conllevaba que la autonomía plena tenía que ser en Andalucía, de toda Andalucía. Nosotros decíamos aquí en aquel momento, todavía se sigue diciendo, que no queríamos ser más que nadie, pero tampoco menos. Y si en España era posible tener una autonomía plena, alguien podía tener una autonomía plena, los andaluces también. El día del referéndum yo me tocó hacer servicio, o sea, estaba trabajando por la tarde, lo por la mañana y fui por la tarde, y nosotros, porque como he dicho antes, estaba en un servicio de protección de un edificio público, y estábamos con la radio en el oído permanentemente porque estábamos muy preocupados, ¿no? ¿Qué podía pasar? ¿Saldría bien o no saldría bien? Bueno, pues la verdad es que para mí, cuando yo llegué por la noche a mi casa y vi a través de la televisión lo que estaba ocurriendo en las calles de Andalucía, para aquello fue un orgullo. Están convencidos de que aquel estatuto y la autonomía nos permitió avanzar muchísimo. Hospitales, universidades, carreteras. Todos hablan con pasión de su tierra, de Andalucía, y de lo importante que es la cultura. Pues para mí ser andaluza es un orgullo muy grande, porque es un fondo muy cultural que la mayoría de los españoles ni conocen ni contemplan siquiera. El ser andaluz es una satisfacción muy grande porque vivió aquí muchísimas culturas juntas durante muchísimos años y se llevaban muy bien, en muy buena armonía. La lengua, por ejemplo, creo que es el nexo de unión más importante que hay. Y para mí, personalmente, la forma de hablar de los andaluces es una seña de identidad. Y como dice algún filósofo estupendo que tenemos, bueno, ya muy mayor, Emilio Lledó, en la lengua se recoge el sentimiento de un pueblo. Nuestra cultura es la que es nuestro habla, incluso que tantas veces por ahí algún que otro y otra se encarga de menospreciar. Bueno, pues es forma parte de nuestra manera de ser. Mira, yo voy a decir que yo me siento español, 100%, pero más andaluz que español. Y eso de que tú dices, esto es lo nuestro. Ahí van todos los valores que un ser humano puede transmitir a los demás para mejorar la vida de la gente. Hay que ser solidario, hay que ser generoso, hay que ser colaborador, hay que ser hospitalario. Que eso es muy característico del andaluz, es decir, la pelea permanente por tener una vida mejor y si lo ampliamos, una sociedad mejor y un mundo mejor. Yo creo que eso quizás puede ser una de las mejores características que define al andaluz. Pues ser andaluz es muy grande. Yo creo que ser andaluz es ser humanitario. El que viene a Andalucía normalmente se queda, y eso es por algo. Para mí Andalucía ahora mismo es belleza, cultura de verdad y buena gente. Es para mí Andalucía. Ahora ya sé todo lo que pasó para que llegase aquel 28 de febrero de 1980 y lo que supuso para los andaluces
Y es cierto, es un día para celebrar, un gran día.